La Biblia en un año. Día 330. Daniel capítulo 4. Nabucodonosor se vuelve loco. Después de eso, Nabucodonosor dijo: con mis mejores deseos de paz y abundancia para todos los pueblos de la tierra, yo, el rey Nabucodonosor, quiero contar las cosas tan maravillosas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¡Qué grandes son sus milagros y maravillas! Su reino durará para siempre y su poder nunca tendrá fin. Mientras yo descansaba muy tranquilamente en mi palacio, tuve un sueño. Lo que vi en el sueño me asustó mucho. Entonces ordené que me presentaran ante mí todos los sabios de Babilonia para que me explicaran el sueño. Cuando vinieron, les conté mi sueño, pero ninguno pudo decirme lo que significaba. Después se presentó Daniel. Nosotros lo conocemos como Belsasar, en honor de mi Dios. Yo sé que a Daniel lo guía el espíritu del Dios único. Por eso le conté mi sueño y le dije: tú, Belsasar, eres más sabio que todos los sabios juntos. Yo sé que no hay nada que tú no sepas. He tenido un sueño y quiero que me digas lo que significa. Esto fue lo que soñé. En medio de la tierra había un árbol muy alto. No había otro árbol más fuerte. No había otro árbol más grande. Se podía ver desde lejos y llegaba hasta el cielo. Eran tan verdes sus hojas y tan abundante su fruta que alcanzaba para alimentar a todas las aves del cielo, a todos los animales del campo y a toda la gente. Mientras yo seguía acostado, un ángel bajó del cielo y a gritos anunció: echen abajo ese árbol, córtenle las ramas, déjenlo sin hojas, arránquenle su fruta. Que se vayan los animales que se cubren con su sombra, que se vayan los pájaros que anidan en sus ramas. Déjenle solo el tronco y no le arranquen las raíces. Déjenlo entre la hierba del campo y que lo riegue el rocío. Dejen que ese árbol, que es el rey Nabucodonosor, cambie su manera de pensar y se vuelva como los animales. Déjenlo que coma hierba como los animales y sujétenlo con cadenas durante 7 años. Los mensajeros de Dios han decidido castigarlo. Así todo el mundo sabrá que solo el Dios Altísimo gobierna a todos los reinos. Hace rey a quien Él quiere y hace jefe de un país a la persona más sencilla. Este es el sueño que tuve y que ningún sabio me pudo explicar. Pero yo sé que tú puedes hacerlo porque el Espíritu de Dios único está en ti. Daniel estaba muy preocupado por las ideas que le venían a la cabeza, así que se quedó callado. Pero el rey lo llamó por su otro nombre y le dijo: no te preocupes, Belsasar, dime lo que significa el sueño. Y Daniel le contestó: ¿cómo quisiera yo que el significado del sueño tuviera que ver con los enemigos de su majestad? El árbol grande y poderoso que usted vio en su sueño es usted mismo. Su majestad llegó a ser tan poderoso que su grandeza llegaba hasta el cielo. Y así como el árbol tenía hojas muy verdes y todos comían de su fruta, así también su majestad cubría toda la tierra y todo el mundo sabía de su poder. En el sueño usted vio que un ángel bajaba del cielo y ordenaba que cortaran el árbol. Pero tenían que dejarle el tronco y las raíces y sujetarlo con cadenas durante 7 años. Además, el árbol debía quedarse en el campo junto con los animales. Eso quiere decir que el Dios Altísimo ha decidido castigar a su majestad. Usted ya no vivirá con la gente, sino que vivirá con los animales y comerá hierba como ellos. Se bañará con el rocío del cielo y así estará usted durante 7 años. Al final de esos 7 años, su majestad reconocerá que solo el Dios Altísimo gobierna a todos los reinos del mundo y que solo Él puede hacer rey a quien Él quiere. Al árbol se le dejaron el tronco y las raíces. Eso quiere decir que su majestad volverá a reinar, pero solo cuando haya reconocido el poder del Dios del cielo. Yo le aconsejo a su majestad que deje de hacer lo malo y que ayude a la gente pobre y necesitada. Tal vez así pueda vivir su majestad tranquilo y feliz. Lo que Daniel le dijo al rey Nabucodonosor se hizo realidad. Un año después, el rey andaba paseando por su palacio y dijo:
¡Qué grande es Babilonia! Yo fui quien la hizo grande y hermosa para mostrar mi poder a todo el mundo. Todavía estaba hablando el rey cuando se oyó una voz del cielo que le dijo: Rey Nabucodonosor, a partir de este momento dejarás de ser rey. No vivirás ya entre la gente, sino que vivirás 7 años entre los animales. Comerás hierba del campo como ellos, hasta que reconozcas que el Dios Altísimo es el único rey de este mundo. Solo Dios puede hacer rey a quien Él quiere que sea rey. Estas palabras se cumplieron inmediatamente y el rey dejó de vivir entre la gente. Comía pasto como los toros y se bañaba con el rocío del cielo. Sus cabellos parecían plumas de águila y sus uñas parecían garras de pájaro. Nabucodonosor sana de su locura. Al cabo de los 7 años, yo, Nabucodonosor, dejé de estar loco. Entonces levanté los ojos al cielo y le di gracias al Dios Altísimo que vive para siempre. Lo alabé y le dije: tu poder durará para siempre y tu reino no tendrá fin. Ante ti nada podemos hacer los que vivimos en la tierra. Tú haces lo que quieres con los ejércitos del cielo y con los habitantes del mundo. Nadie puede oponerse a ti ni hacerte ningún reclamo. Tan pronto como dije esto, sané de mi locura y recuperé la grandeza de mi reino. Volví a ser el mismo de antes. Todos mis consejeros y jefes de mi reino vinieron a servirme, y llegué a ser más poderoso que antes. Por eso alabo y adoro al Rey del cielo, pues todo lo que hace está bien hecho. Él es un Dios justo que humilla a los que son orgullosos. Lo digo yo, el rey Nabucodonosor. Daniel capítulo 5. La fiesta de Belsasar. El rey Belsasar hizo una gran fiesta a la que invitó a las 1000 personas más importantes de su reino. Todos los asistentes a la fiesta bebieron mucho vino. También Belsasar bebió mucho y ya borracho mandó a traer las copas de oro y plata que su padre Nabucodonosor había traído del templo de Jerusalén. Las mandó traer para que él y sus invitados siguieran bebiendo en ellas. Y mientras bebían, cantaban alabanzas a sus dioses, que eran simples estatuas de oro, plata, cobre, hierro, madera y piedra. Dios escribe en la pared. De pronto, una mano apareció sobre la pared y comenzó a escribir. La luz de las lámparas permitía ver bien cómo escribía. En cuanto el rey vio la mano, se puso blanco y comenzó a temblar de miedo. Enseguida llamó a gritos a sus sabios y adivinos y les ordenó: ¿hay alguien aquí que me pueda explicar lo que está escrito en la pared? Al que lo haga, lo vestiré como un príncipe y le daré el tercer lugar de importancia y autoridad en mi reino. Pero ninguno de los sabios y adivinos entendía lo que estaba escrito. Así que tampoco podía explicárselo al rey. Por eso el rey se preocupó mucho y se asustó aún más. También sus invitados estaban muy confundidos. Cuando la reina oyó los gritos de Belsasar y de sus invitados, entró al salón del banquete y le dijo: deseo que su majestad viva muchos años. No se preocupe más ni tenga tanto miedo. Aquí en Babilonia hay un joven muy inteligente y sabio. En él vive el espíritu del Dios único. Nabucodonosor, padre de su majestad, lo conocía bien y por eso lo puso como jefe de todos los sabios. Ese joven puede explicar los sueños y las cosas más difíciles y misteriosas. Se llama Daniel, aunque el rey Nabucodonosor le cambió el nombre y le puso Belsasar. Llámelo usted y él le dirá a su majestad lo que significa esa escritura en la pared. El rey mandó llamar a Daniel, y cuando Daniel llegó, el rey le preguntó: ¿así que tú eres uno de esos judíos que mi padre trajo de Judá? Según me contaron, en ti vive el espíritu del Dios único, y por eso eres muy inteligente y sabio. Yo mandé traer a todos los sabios y adivinos para que me explicaran lo que está escrito en la pared, pero no pudieron hacerlo. Yo sé que tú puedes explicar cosas muy difíciles. Si me dices lo que significa lo que está escrito en la pared, mandaré que te vistan como un príncipe. Además te daré el tercer lugar de importancia y autoridad en mi reino. Y Daniel le contestó: yo puedo explicar a su majestad lo que significa la escritura en la pared, pero no tiene que hacerme ningún regalo ni darme ningún puesto importante. El Dios Altísimo dio un reino muy grande al rey Nabucodonosor.
padre de su majestad. Todas las naciones lo respetaban y reconocían su grandeza. También le tenían miedo porque él decidía a quién matar y a quién dejar con vida, a quién humillar y a quién poner en un lugar importante. El rey Nabucodonosor se sentía tan importante y poderoso que empezó a tratar mal a la gente. Por eso Dios le quitó el reino. Y Nabucodonosor no pudo seguir viviendo entre la gente, pues se portaba como un animal. Vivía entre los burros salvajes, comía pasto como los toros y se bañaba con el rocío del cielo. Así vivió hasta que reconoció que solo el Dios Altísimo reina sobre todas las naciones y que solo Él decide quién puede ser rey. Su majestad ya sabía todo esto, y aunque lo sabía, no quiso ser humilde. Al contrario, su majestad mandó traer las copas del templo de Dios y en ellas bebieron su majestad y todos sus invitados. Para colmo, en vez de que usted adorara al Dios que lo hizo y que tiene poder sobre su vida, tanto usted como sus invitados adoraron a sus dioses. Esos dioses no pueden ver, ni oír, ni pensar, pues están hechos de metal, madera y piedra. Tales acciones de su majestad hicieron enojar al Dios del cielo. Por eso él mandó que la mano escribiera Mené, Mené, Tekel y Parsin. Y esto es lo que significan estas palabras. Mene quiere decir que Dios ha decidido poner fin al reinado de su majestad. Tekel quiere decir que Dios concedió a su majestad una oportunidad, pero su majestad no la aprovechó. Parsin quiere decir que Dios partirá en dos el reino de su majestad y que se lo dará a los medos y a los persas. Enseguida el rey Belsasar ordenó que vistieran a Daniel como a un príncipe. También hizo anunciar que en todo el reino Daniel tendría el tercer lugar de mayor importancia y autoridad. Y esa misma noche mataron a Belsasar, rey de los babilonios. Así Darío llegó a ser rey de los medos. Cuando esto sucedió, Darío tenía 62 años. Daniel en la cueva de los leones. Daniel capítulo 6. Para mantener el control de su reino, Darío nombró a 120 personas que le ayudaban a gobernar. A estos 120 los vigilaban 3 jefes superiores a ellos. Uno de esos jefes era Daniel. Y bueno fue el desempeño de Daniel, que el rey lo nombró jefe de todos, y hasta llegó a pensar en hacerlo jefe de todo el reino. Los otros solo esperaban que Daniel hiciera algo malo o que cometiera algún error para acusarlo con el rey. Pero no pudieron acusarlo de nada, pues Daniel siempre hacía bien su trabajo. Por eso se pusieron de acuerdo y dijeron: como no tenemos nada de qué acusar a Daniel, lo haremos caer solamente con algo que tenga que ver con su religión. Entonces los jefes principales fueron a ver al rey Darío y le dijeron: deseamos que su majestad viva muchos años. Todos los jefes y gobernantes queremos sugerir a su majestad que ponga en vigor una nueva ley. Según esa ley, durante un mes nadie podrá adorar a ningún dios ni persona, sino solo a su majestad. Esa ley se aplicará en todo el reino, y cualquiera que la desobedezca será echado vivo a la cueva de los leones. Si su majestad firma esta ley, nada ni nadie podrá cambiarla. Así lo dice la ley de los medos y los persas. El rey aceptó firmar la ley. Daniel lo supo, pero de todos modos se fue a su casa para orar a Dios. Daniel acostumbraba a orar 3 veces al día, así que entró en su cuarto, abrió la ventana y mirando hacia Jerusalén, se arrodilló y comenzó a orar. Cuando los jefes principales vieron que Daniel estaba orando a Dios, fueron y lo acusaron con el rey. Su majestad ha ordenado que durante un mes nadie adore a ningún dios ni persona que no sea usted. El mes no ha terminado todavía, ¿no es cierto? Además, su majestad ha ordenado también que quien desobedezca sea echado a la cueva de los leones. El rey respondió: así es, y las leyes de los medos y los persas, nadie las puede cambiar. Entonces dijeron: pues ese Daniel que trajeron preso de la tierra de Judá no obedece la ley de su majestad. Al contrario, 3 veces al día se arrodilla para orar a su Dios. Cuando el rey escuchó esto, se puso muy triste y toda la noche estuvo pensando en cómo salvar a Daniel.
Al día siguiente, los jefes principales fueron a verlo y le dijeron: Su Majestad sabe bien que Daniel debe morir. Cuando un rey de los medos y los persas firma una ley, nadie puede cambiarla. Entonces el rey mandó traer a Daniel para que lo echaran a la cueva de los leones. Pero antes de que lo echaran, el rey le dijo: Daniel, deseo que te salve el Dios a quien tú siempre has adorado. Enseguida echaron a Daniel a la cueva de los leones. Luego taparon la cueva con una piedra muy grande, y el rey puso su sello en la entrada. Lo mismo hicieron los jefes principales para que nadie se atreviera a sacar de allí a Daniel. Después de eso, el rey se fue a su palacio, pero en toda la noche no comió nada, y aunque no podía dormir, tampoco quiso que le llevaran música. En cuanto amaneció, el rey se levantó y fue enseguida a la cueva donde habían echado a Daniel. Cuando estuvo cerca de la cueva, se puso muy triste y gritó: Daniel, tú siempre has adorado al Dios de la vida. ¿Pudo Dios salvarte de los leones? Y Daniel le contestó: Deseo que su majestad viva muchos años. Mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones para que no me hicieran daño. Mi Dios sabía que yo no he hecho nada malo y que tampoco he traicionado a su majestad. Al oír esto, el rey se puso muy contento y mandó que sacaran de la cueva a Daniel. Una vez que lo sacaron, todos pudieron ver que los leones no le habían hecho ningún daño, porque él había confiado en su Dios. Más tarde, el rey mandó que trajeran a quienes habían acusado a Daniel y que los echaran a la cueva de los leones junto con sus mujeres y sus hijos. Y enseguida los leones los agarraron y les rompieron los huesos. Antes de que tocaran el suelo, ya los habían despedazado. Entonces el rey Darío escribió un mensaje para todas las naciones y los pueblos de su reino. Ese mensaje decía: Con mis deseos de paz para todos, ordeno a los habitantes de mi reino que adoren y obedezcan al Dios de Daniel. Su Dios vive para siempre y su reino nadie puede destruirlo. Su poder será siempre el mismo. El Dios de Daniel puede salvar y libertar y hacer grandes maravillas en el cielo y en la tierra. El Dios de Daniel pudo salvarlo de las garras de los leones. Y así Daniel siguió siendo una persona muy importante en el reinado de Darío y también en el reinado de Ciro, rey de Persia.